Cuidado. Todo un grupo de personas juró que tú eras el culpable. Pero hoy, ese veredicto de mentiras se les está deshaciendo entre las manos. ¿Estás listo para ver cómo el chisme que debía apagarte se convirtió en el reflector que ahora ilumina tu victoria? Elegido. Un grupo de personas que alguna vez aceptaron un veredicto falso, ahora se enfrentan a un ajuste de cuentas interno masivo. Aunque juraron que tú eras el culpable, la gente está viendo la porquería y ya no cree en las mentiras. El mismo chisme destinado a extinguirte solo ha resaltado tu resiliencia. Antes del ataque, antes del veredicto, antes de la campaña de susurros y la narrativa cuidadosamente construida sobre qué tipo de persona eres, había una comunidad y tú eras parte de ella. Tal vez se construyó en torno a la fe, tal vez era espiritual, tal vez era una reunión de personas unidas por un sistema de creencias compartido, una visión compartida de lo sagrado, una forma compartida de dar sentido a esta vida extraña y a veces brutal. Cualquiera que sea la forma que tomó, tenía calidez, tenía algo que se sentía como pertenencia, y entraste en él de la manera en que entras en todo, plenamente, genuinamente, con tu verdadero yo liderando el camino. Eso no fue un error. Entrar en un espacio como tú mismo nunca es un error. Pero algo ya estaba mal antes de que llegaras. Alguien en ese círculo había pasado mucho tiempo confundiendo su papel en la comunidad con la comunidad misma. Esta persona había pasado años volviéndose indispensable, dando, sirviendo, posicionándose como el centro de gravedad, no por amor genuino, sino por una necesidad profunda y consciente de ser la presencia más necesaria donde quiera que estuviera. ¿No sabías esto cuando llegaste? ¿Por qué lo harías? No está escrito en la cara de nadie. Sentiste la calidez de esa comunidad que era real. Sentiste la conexión que era real. Lo que aún no podías ver era la arquitectura debajo, las reglas no escritas, la jerarquía invisible, el orden cuidadosamente mantenido que dependía de que todos permanecieran en su posición asignada. La posición que se te asignó silenciosamente desde el momento en que llegaste se suponía que debía ser pequeña, de apoyo, de admiración, de gratitud por la inclusión. Pero eso no es lo que eres, y nunca lo fue. Así que la cuenta regresiva ya había comenzado antes de que dijeras una sola palabra. El momento en que tu yo auténtico entró en ese espacio, algo se puso en movimiento, no porque fueras peligroso, sino porque eras real. Y las cosas reales tienen una forma de exponer todo lo fabricado a su alrededor. La gente de esa comunidad te había estado observando desde que llegaste, no con sospecha, sino con hambre, porque incluso las comunidades con un centro podrido todavía tienen miembros genuinos. Y esos miembros genuinos sintieron lo que trajiste contigo. Sintieron la calidez de ello, el alivio de ello, la sensación silente de por fin aquí hay alguien que no está actuando. Aquí hay alguien a cuyo alrededor realmente puedo respirar. Ese tirón hacia ti fue notado inmediatamente por la única persona que no podía permitirse dejar que continuara. Cada miembro genuino que se inclinaba en tu dirección era, desde la perspectiva de esa persona, un miembro que se alejaba de ellos. Y esa persona había pasado demasiado tiempo siendo el centro de gravedad indiscutible para permitir ese cambio sin una respuesta. Llevas algo. Llámalo carisma, llámalo unción, llámalo presencia auténtica. Llámalo como el lenguaje que se ajuste a tu vida, pero lo tienes. La gente lo siente cuando entras en un espacio. Se inclinan hacia ti en la conversación sin entender muy bien por qué. Lo que dices aterriza de manera diferente y permanece más tiempo. La gente sale de tu presencia sintiéndose más viva que cuando llegó. Este es tu regalo. Fue puesto en ti antes de que tuvieras algo que decir en el asunto. A lo largo de la mayor parte de tu vida y en la mayoría de los espacios, ha sido lo más hermoso de ti. Pero en este círculo en particular, con esta persona en particular mirando, era el fósforo encendido cerca de la gasolina. Esta persona había sido aquella hacia la que la gente se inclinaba, aquella cuyas palabras aterrizaban con peso, la gravedad en ese círculo durante mucho tiempo. Y cuando llegaste,
sin posicionarte para nada, sin competir por nada, simplemente siendo tú mismo, interrumpiste un equilibrio cuidadosamente mantenido sin siquiera saber que el equilibrio existía. El movimiento en tu contra no se produjo inmediatamente. Los operadores expertos nunca se mueven de inmediato. Lo que sucedió primero fue la observación. Fuiste estudiado. Tus patrones fueron catalogados. Las cosas sobre ti que más amenazaban la imagen que esta persona necesitaba mantener fueron cuidadosamente identificadas. Luego, lenta y deliberadamente, vestido con el lenguaje del discernimiento espiritual y el cuidado comunitario, el caso en tu contra comenzó a construirse. No fue un caso basado en nada de lo que realmente hiciste mal. Fue un caso construido sobre lo que representabas, lo que tu presencia exponía, lo que revelaba sobre esta persona simplemente por ocupar el mismo espacio. Eras demasiado libre, demasiado abierto, demasiado dispuesto a colorear fuera de las líneas rígidas y sofocantes que esta persona había convertido en toda su personalidad. Hiciste preguntas que ellos habían decidido silenciosamente que estaban fuera de los límites. Te expresaste de formas que ellos habían decidido que eran inapropiadas. Te moviste por el mundo con una comodidad en tu propia piel que ellos habían pasado toda una vida negándose a sí mismos. Y verte usar esa comodidad sin esfuerzo rompió algo dentro de ellos. Ese quiebre se convirtió en la guerra. Si estas palabras agitaron tu conciencia, dale bombo a este video para ayudar a más elegidos a despertar a esto. La primera arma que buscaron fue tu reputación. El ataque no se dirigió a las cosas que estabas haciendo mal. No había suficiente material allí. En cambio, se dirigió a las cosas que estabas haciendo bien. Tu curación fue reformulada como inestabilidad. Tu honestidad fue reformulada como imprudencia. Tu apertura sobre tu pasado, tu dolor, tu crecimiento, todo fue recogido y retorcido en prueba de exactamente lo que esta persona necesitaba que fueras. Esa es la crueldad específica de este tipo de ataque. Las partes más sagradas y reales de ti se convierten en la munición. Los lugares donde fuiste más vulnerable y más valiente, los lugares donde te atreviste a ser visto, se convierten en algo irreconocible. Y debido a que la materia prima era real, porque esos momentos realmente sucedieron, la mentira estaba envuelta en la verdad suficiente para pasar por convincente. No podías simplemente negarlo, porque no podías negar el material a partir del cual fue construido. Eso es lo que lo hizo tan efectivo, y eso es lo que lo hizo tan vicioso. Comenzó con semillas, no acusaciones. Semillas, silenciosas, casi inocentes, perfectamente negables. Una pregunta hecha en un tono preocupado. Una pausa significativa antes de tu nombre, que implicaba algo sin declararlo abiertamente. Y no quiero causar división, pero me siento impulsado a compartir algo en amor, que es en todo sentido significativo el arma más precisamente diseñada en el arsenal de un manipulador. Esa única oración combina autoridad espiritual, negación plausible y la actuación de coraje reacio, todo a la vez. Las semillas crecieron porque el suelo estaba preparado. Esta persona había pasado un tiempo considerable construyendo credibilidad específicamente para que cuando llegara el momento, sus palabras aterrizaran sin ser cuestionadas. La confiabilidad no era el objetivo, fue la inversión y el retorno de esa inversión fue gastarlo todo en desmantelar tu nombre. Con el tiempo, la narrativa se volvió más específica. Aparecieron detalles. Los incidentes se describieron de manera selectiva y estratégica. Tu nombre comenzó a cargar un tipo particular de peso. El tipo que hace que la gente dude antes de decirlo. El tipo donde todo el mundo ya conoce el subtexto antes de que se pronuncie una sola palabra. Luego vino el veredicto. Tú eras el culpable. Tú eras la fuente del daño. Tu diferencia, tu autenticidad, tu negativa a conformarte a la forma que esta persona requería de ti. Fuiste declarado la razón por la que todo salió mal. Mira, ya sabes que los ataques no fueron aleatorios, y estás prestando atención, puedes sentirlo. Sus paredes se están cerrando. También has notado algo más. Muchos canales de elegidos en YouTube se han quedado callados. Se han eliminado videos, se han expulsado voces de la plataforma. Los medios de comunicación convencionales nos están reprimiendo. Pero no renunciaremos a nuestra voz. Por eso, hablemos de lo que estamos haciendo al respecto. Es por eso que construí Destiny Engine.
Y cuando te unes, no solo estás apoyando a tus canales favoritos, también estás impulsando tu propio ascenso. Es una victoria de 360 grados. Genera secuencias personalizadas que te ayudan a reformular la traición en trascendencia, convertir el aislamiento en poder sagrado y transformar su caída en tu ascenso. Estamos usando las propias armas de la élite oscura contra ellos, tomando su tecnología de conciencia desclasificada que programó la competencia y la escasez y dándole un nuevo propósito para servir a la inteligencia cooperativa. Lo hermoso es que ni siquiera tienes que mover un dedo. Te pones los auriculares, presionas reproducir y tu subconsciente se reprograma mientras tus enemigos colapsan bajo el peso de sus propias mentiras. Por eso lo creé al principio, para que todo lo que hicieron para romperte se convierta en combustible para tu propósito. La actualización colectiva está en marcha. Comienza tu Destiny Engine por $7 hoy y observa cómo la justicia divina se acelera en tu vida. Enlace en la descripción. Ahora, déjame mostrarte quién es esta persona en realidad. No para derribarlos, sino porque hasta que no lo veas con claridad, ellos permanecen enormes en tu mente, aterradores, espiritualmente elevados, más conectados con lo divino que tú. No son ninguna de esas cosas. Esta persona vive en una prisión de su propia construcción. Toda su identidad se construye en torno a un sistema de creencias, una autoridad espiritual, un papel en la comunidad. Y necesitan esa estructura de la misma manera que alguien que no sabe nadar necesita el borde de la piscina. Sin ella, no saben quiénes son. Hay partes de sí mismos que han encerrado porque esas partes no encajan con la imagen. Las partes curiosas, las partes que cuestionan, las partes que quieren la libertad exacta que condenan en ti. Las partes encerradas no desaparecen. Acumulan presión y encuentran salidas. Y la salida que encontraron fuiste tú. Cada deseo reprimido, cada pregunta prohibida, cada impulso encerrado salió como una furia dirigida a la única persona que representaba lo que se habían sentenciado a nunca tener. Tu libertad no es amenazante porque sea incorrecta. Es amenazante porque es posible, porque demostraste que es sobrevivible. Existes en voz alta como evidencia viva de que la jaula que construyeron a su alrededor es una elección, y esa es una verdad que no pueden permitirse dejar que la gente a su alrededor vea. Ahora sigue el motivo real debajo de toda la postura espiritual. Sigue los recursos, sigue la atención, sigue la lealtad, sigue quién recibía la energía de la comunidad y qué pasó con ese flujo una vez que llegaste. Esta persona había construido algo que requería una inversión constante para sostener. Cada acto de deferencia, cada dólar de apoyo, cada momento en que alguien elegía su guía por sobre sus propios instintos, ese era el combustible que mantenía en funcionamiento toda la operación. La capacidad de una comunidad para ese tipo de entrega no es ilimitada. Cuando la gente comenzó a gravitar hacia ti, cuando tu presencia les dio algo que realmente los repuso en lugar de agotarlos, el flujo comenzó a ir a otro lado. Esa es la herida real debajo del veredicto. La acusación de culpable nunca fue realmente sobre tu carácter. Se trataba de tu magnetismo. Hiciste que la gente se sintiera mejor, no peor. La gente salía de tu presencia con más de lo que llegaba. Esa era una amenaza directa para alguien cuya operación completa dependía de que la gente saliera con menos. Te llamaron falsa luz. Siéntate con esa acusación por un momento y mírala con honestidad. Dijeron que tu luz era fabricada. Dijeron que lo que la gente experimentaba a tu alrededor era un engaño. Observa la forma precisa de esa mentira, porque la acusación de falsa luz pertenece sin excepción a quien la hace. La luz genuina no se siente amenazada por la presencia de más luz. La luz genuina no requiere consenso comunitario para confirmar su propia existencia. La persona que te llamó falsa luz es la que está realizando la luminosidad. Tú eres el que simplemente sigue brillando, ya sea que alguien esté mirando o no. La verdad tiene un alcance más largo que la estrategia. Eso es lo que esta persona no tuvo en cuenta. Las relaciones que desaparecieron, esas pérdidas tuvieron peso. Las personas que eligieron el veredicto sobre su propia experiencia vivida contigo te hirieron de la manera específica en que solo la traición de personas de confianza puede herir. No simplemente te lo sacudiste, te sentaste con ello,
Regresaste a través de tu propia memoria, buscando lo que debiste haber merecido para tenerlo. Porque de alguna manera es más fácil aceptar la culpa que aceptar que las personas en las que creías te entregaron basándose en una mentira. Tal vez te quedaste callado por un tiempo. Tal vez te hiciste más pequeño. Tal vez comenzaste a medirte antes de hablar, preguntándote si estar plenamente vivo valía el costo de ser plenamente atacado. Eso fue real y se permitió. Pero esto es lo que estaba sucediendo debajo de esa temporada en un lugar que aún no podías ver. Tus raíces estaban creciendo más profundo cuando no podías confiar en la aprobación comunitaria sobre el suelo. Tuviste que crecer hacia adentro. Tuviste que encontrar tu sentido de ti mismo en algún lugar donde ningún voto de la comunidad pudiera llegar. En algún lugar debajo de la actuación, debajo de la versión de ti mismo que requerían los espacios más pequeños. Ese exilio te empujó profundamente hacia ti mismo, y lo que construiste en ese territorio interno mientras la guerra a nivel superficial corría sobre tu nombre es lo que te llevará por el resto de tu vida. Mientras estabas de duelo, cuestionándote y haciendo el trabajo honesto e incómodo de sentarte con una acusación y preguntar si alguna parte de ella era realmente cierta, la persona que emitió esa acusación no estaba haciendo nada de ese trabajo, ni una onza de él. En cambio, esa persona estaba gestionando las apariencias, alimentando la narrativa y recolectando la simpatía que conlleva posicionarse como la parte herida en un conflicto que tú fabricaste. Estabas haciendo un trabajo interno genuino. Esa persona estaba haciendo una actuación. Esa brecha entre el ajuste de cuentas real y la gestión estratégica de impresiones es precisamente por qué vas a llegar a un lugar que esa persona nunca podrá alcanzar. El trabajo que hiciste en esa temporada oscura cambió tu sustancia real, no tu imagen. Cambió quién eres a un nivel al que ninguna métrica de popularidad y ningún voto de la comunidad puede acceder. Algo más también estaba sucediendo que no podías observar desde dentro. El veredicto falso, la etiqueta de culpable, la mancha en la reputación, todo eso estaba buscando un lugar donde anclarse dentro de ti. Los ataques de sombras necesitan una oscuridad correspondiente a la que agarrarse. Necesitan un lugar donde la culpa no resuelta, la vergüenza no procesada o la duda enterrada sobre uno mismo esté sentada como una puerta abierta. Pero tú no eras una casa vacía. Estabas haciendo el trabajo activamente. Estabas curando tus heridas reales en lugar de mostrarlas para obtener simpatía. Cada pieza genuina de curación que completaste cerró otra puerta, otro punto de entrada. La sombra no pudo encontrar asidero. Lo que fue enviado hacia ti regresó a su fuente no porque lucharas contra ello, sino porque ya lo habías superado. Te convertiste en alguien que no necesita permiso para ser ellos mismos. Te convertiste en alguien que ya sobrevivió a ser plenamente auténtico en las peores condiciones posibles. Te convertiste en alguien que no puede ser controlado a través de la amenaza del rechazo, porque el rechazo ya vino y tú sigues en pie. La mayoría de las personas nunca alcanza ese nivel de libertad porque nunca se las empuja lo suficiente para encontrarlo. El ataque fue brutal y produjo la versión de ti que esta persona más temía. Incontrolable, inquebrantable, incontenible. Se propusieron romperte. Te construyeron en su lugar. La verdad se mueve sin anunciarse y siempre acaba llegando a las personas a las que necesita llegar. Alguien en esa comunidad comenzó a darse cuenta. Solo una persona al principio. Tal vez algo se compartió públicamente, una declaración, una publicación, una acusación presentada en la gramática cuidadosa de la preocupación espiritual, y algo en el instinto de esa persona registró una nota ligeramente desafinada, no dramáticamente, solo lo suficiente para hacerlos pausar antes de asentir como de costumbre. No actuaron sobre ello inmediatamente, archivaron el sentimiento, pero el sentimiento no se fue. Luego otra persona comenzó a notar algo diferente. Sin proponérselo, esa persona comenzó a rastrear cuántas conversaciones volvían a ti, cuánta energía comunitaria se estaba vertiendo en una queja sobre alguien que ni siquiera estaba presente. Cuántos intercambios enmarcados como guía espiritual eran en realidad actualizaciones de estado sobre una guerra personal. Y el volumen puro de ello comenzó a sentirse menos como una preocupación genuina y más como una obsesión.
La gente se estaba agotando, no en una manera dramática, en una manera específica difícil de nombrar. De la manera que sucede cuando sigues invirtiendo energía en un problema que no tiene resolución, una queja que nunca se satisface plenamente, una narrativa que siempre requiere más alimentación. La comunidad que se suponía que representaba algo más elevado que la vida ordinaria, se había organizado silenciosa y completamente en torno al rencor de una persona. Fue entonces cuando comenzó la fractura. No comenzó con una confrontación dramática o un abandono. Comenzó en la lenta erosión casi invisible de la presencia. Personas que se volvían más difíciles de contactar, menos comprometidas en las reuniones, visiblemente distraídas cuando las conversaciones volvían a tu nombre. El tipo de disolución que ocurre en el espíritu antes de que aparezca en el comportamiento. La persona que lideraba la campaña podía sentir que estaba sucediendo. Cuando esa persona sintió que la audiencia para el veredicto comenzaba a encogerse, la respuesta instintiva fue la escalada. Afirmaciones más fuertes, acusaciones más extremas, llamadas más urgentes para que la comunidad se mantuviera alineada en oposición a ti. Pero la escalada siempre revela más de lo que pretende. La desesperación tiene una textura que las personas perceptivas sienten, y una vez sentida, no puede ser descartada. La misma escalada diseñada para renovar el compromiso de la comunidad con el veredicto, en cambio se convirtió en lo que hizo que las personas más observadoras se preguntaran silenciosamente ¿por qué esto le importa tanto a alguien que afirma estar en paz? Esa pregunta, una vez que echa raíces, no puede ser arrancada. La gente comenzó a comparar no a ti contra la persona que vino por ti, sino cómo se sentían antes de unirse a este círculo versus cómo se sentían ahora. La brecha era incómoda. Habían venido buscando algo nutritivo, algo que elevara la vida más allá de lo ordinario. Lo que encontraron con el tiempo fue una comunidad mucho más interesada en identificar enemigos externos que en construir algo significativo desde dentro. Un espacio donde la dieta emocional principal era la queja, la sospecha y la rectitud propia particular que proviene de creer que eres los pocos fieles rodeados de corrupción. Había sido elegido como el rostro de esa corrupción. Eras el villano útil, el culpable cuya existencia continua le daba a todo el círculo una razón compartida para permanecer unido. Pero esto es lo que sucede cuando un supuesto villano simplemente se niega a comportarse como tal. Cuando el supuesto engañador sigue apareciendo con transparencia y amor. Cuando la supuesta luz falsa sigue iluminando cosas que genuinamente necesitaban ser iluminadas, el papel de villano se vuelve imposible de sostener. Y la comunidad que se organizó en torno a oponerse a ti comienza a hacer la pregunta que lo cambia todo. Si nos equivocamos con esta persona, ¿en qué más nos hemos equivocado? Tú no abriste esa grieta. La verdad lo hizo. Simplemente seguiste siendo real el tiempo suficiente para que la verdad encontrara su propio camino. El veredicto se hizo público en cualquier forma que tomara una publicación y una declaración en línea, una acusación pública vestida de lenguaje espiritual. El caso se entregó a algo permanente y visible. La evidencia fue expuesta, curada y ensamblada selectivamente. El argumento se hizo con convicción. Por un momento pudo parecer el golpe final, pero algo inesperado sucedió en la respuesta a esa declaración pública. La gente comenzó a hacer preguntas, no hostiles, curiosas. El tipo que proviene de personas que genuinamente quieren entender, pero cuyo entendimiento no sigue automáticamente la versión que se presenta. El tipo de preguntas que no pueden responderse limpiamente sin revelar más de lo que se pretendía. El tipo que expone en los huecos entre las respuestas la forma de lo que deliberadamente no se está diciendo. Y luego, alguien te encontró directamente. Tu voz real, tus palabras reales, tu forma real de estar en el mundo. Y lo que esa persona encontró no coincidía con el retrato, no coincidía con nada de lo que les habían advertido. Lo que esa persona encontró fue un ser humano, real, honesto, visiblemente imperfecto de la manera en que son las personas genuinas. Alguien que había pasado por algo genuinamente difícil y lo estaba procesando con más integridad de la que la mayoría de la gente logra. Alguien cuya apertura no era una actuación, alguien cuya diferencia no era daño. Alguien que era exactamente quien parecía ser.
y esa apariencia desmanteló completamente el caso que se había construido contra ellos. La disonancia era demasiado significativa para sostenerla. No puedes mantener simultáneamente la imagen de un villano peligroso y fraudulento y la experiencia directa de alguien que es simplemente innegablemente real. La mente tiene que elegir, y una mente tras otra comenzó a elegir la experiencia directa sobre la narrativa construida. Este es el punto de inflexión de todo lo que se te hizo. Hacerlo público se suponía que sellaría tu destino. En cambio, selló uno diferente, porque las declaraciones públicas son permanentes, y las declaraciones públicas permanentes se convierten en evidencia no solo de lo que se dijo, sino del carácter detrás de lo que se dijo. La amargura debajo del lenguaje espiritual, el calor desproporcionado, la obsesión, el retrato mismo de control y miedo que se te había proyectado, era ahora legible para cualquiera que mirara cuidadosamente al que lo dibujó. Cuando llegaron las preguntas y no pudieron ser respondidas limpiamente, cuando la desviación se convirtió en la única respuesta disponible, la gente simpió ese muro. Cada persona lo notó privadamente. Cada persona silenciosamente se lo dijo a alguien más. Y así es como se extendió el cambio, no en una campaña coordinada, sino en pequeños momentos privados de reconocimiento compartido entre personas que cada una creía que era la única que lo notaba, hasta que descubrieron que no estaban solas en absoluto. El apoyo comenzó a irse a otra parte, la audiencia comenzó a disminuir. La comunidad que se te había apuntado como un arma se convirtió en un espejo, y el reflejo que devolvía no era la imagen de un protector justo, era la imagen de una persona deshecha por su propia obsesión. Hay un sistema de contabilidad para estas cosas. Llámalo justicia divina, llámalo la ley universal del retorno, llámalo como tu marco de trabajo lo permita, pero es real, funciona de manera independiente y no requiere que tú lo gestiones. No le interesa quién argumentó de manera más convincente, no le interesa quién tenía la plataforma más grande o quién realizó la versión más impresionante de la rectitud. Le interesa una sola cosa, lo que era realmente cierto, y está ajustando sus cuentas ahora mismo. Considera lo que la persona que te llamó el culpable, está experimentando ahora. El aislamiento, su propio carácter ahora está siendo cuestionado por personas que una vez les dieron plena confianza. Aliados de confianza están creando distancia sin ofrecer una explicación limpia. Lo que parecía lealtad se ha revelado como cumplimiento, y el cumplimiento, a diferencia de la lealtad genuina, se evapora en el momento en que el costo de quedarse excede el costo de irse. Se construyó una trampa con tu nombre. Esa persona ahora vive dentro de ella, no porque tú se lo desearas, sino porque esa es la forma precisa y confiable en que falla este tipo de construcción. Cuando construyes tu plataforma sobre la disminución de otra persona, la plataforma y la disminución se convierten en la misma estructura. Cuando la disminución se vuelve insostenible, cuando se deja de creer en el veredicto, cuando las mentiras dejan de producir el efecto deseado, la plataforma colapsa junto con ella. No tuviste que planear este resultado, simplemente tuviste que permanecer real el tiempo suficiente para que la estructura revelara de qué estaba hecha siempre. Todo lo dirigido a ti, cada acusación, cada pieza de guerra espiritual vestida de oración, cada palabra dicha sobre ti en espacios en los que no estabas presente, nada de eso encontró residencia permanente dentro de ti. Los ataques de sombra necesitan una vacante correspondiente para ocupar, necesitan vergüenza no resuelta o culpa no procesada para agarrarse. Y tú estás haciendo activamente tu trabajo, curando heridas genuinas, haciéndote preguntas honestas sobre ti mismo, negándote a realizar la recuperación mientras realmente te sientes dentro de lo real. Cada pieza genuina de curación que completaste cerró otra puerta a lo que se enviaba en tu camino. Lo que se dirigió a ti regresó a su fuente, no a través de ningún acto deliberado tuyo, a través de la simple física espiritual de una persona que hace un trabajo interno genuino. La gente está despertando, y cómo recibas eso importa enormemente. Los que creyeron el veredicto, no todos actuaban por malicia.
A algunos se les entregó una mentira convincente por parte de alguien en quien habían acumulado buenas razones para confiar en un momento en que carecían de información suficiente para cuestionarla. Algunos se vieron atrapados en la corriente social de una comunidad que se movía en una dirección y encontraron que el costo de nadar contra ella era demasiado alto. Estos son patrones humanos, familiares, patrones que la mayoría de las personas han representado en alguna forma en algún momento de sus propias vidas. Lo que necesitas entender es que ya no eres el foco de esa corriente. La corriente ha cambiado y las personas que fueron llevadas por ella están despertando a donde las ha llevado. Algunas de esas personas van a volver. Llegarán con diversos grados de gracia, algunos con un reconocimiento honesto, algunos con intentos torpes de reconexión que nunca terminan de nombrar lo que salió mal, algunos con el simple y silencioso acto de mostrarse visiblemente de tu lado. Ahora, recibe a cada uno según tu discernimiento. No todo intento de reconexión será lo que realmente necesitabas. No toda disculpa tendrá el peso que la situación merecía. Se te permite ser selectivo. Se te permite moverte a tu propio ritmo, pero presta mucha atención a quién aparece y cómo. La distinción entre las personas que enfrentan honestamente aquello en lo que participaron y las que reubican silenciosamente su lealtad sin ningún reconocimiento es tu filtro más importante en este momento. Te dice exactamente quién tiene la capacidad para una relación genuina y quién simplemente migra hacia cualquier narrativa que le resulte más cómoda en el momento. La persona que originalmente emitió el veredicto ahora está parada en un círculo que se encoge, repitiendo una mentira que cada vez menos personas están dispuestas a cargar. Su voz se vuelve más fuerte precisamente porque la audiencia se vuelve más pequeña, y en los momentos de silencio que llegan para cada ser humano, eventualmente esa persona lo sabe. La marea ha cambiado, la porquería se está viendo, las mentiras no aterrizan como antes. Eso es consecuencia. Haciendo exactamente lo que hace la consecuencia, no castigo, no venganza, sino el retorno largo y confiable de la realidad a una situación que fue construida sobre la ficción. Lo que llevas no puede ser transferido, enseñado en un seminario o conferido por un título comunitario. O vive en una persona o no vive. Y la razón por la que se gastó tanta energía tratando de destruir tu reputación es porque tu reputación era lo único alcanzable, la fuente real, sea lo que sea en ti que hace que la gente se sienta genuinamente vista, genuinamente nutrida, genuinamente más viva. Eso no se podía tocar. Así que el contenedor fue el objetivo en su lugar. El objetivo era hacer que el contenedor estuviera tan contaminado en la mente de las personas que nadie quisiera abrirlo. Pero esto es lo que esa estrategia falló fundamentalmente en entender sobre las cosas reales. El contenido no cambia basado en la etiqueta que alguien más pone en el exterior. Las personas que tenían suficiente hambre, aquellas cuya necesidad de algo genuino era lo suficientemente fuerte como para anular la etiqueta de advertencia, abrieron el contenedor de todos modos y encontraron exactamente lo que siempre estuvo allí. Tú, sin disminuir, exactamente lo que eras antes de que nadie decidiera convertirte en un personaje de su narrativa. Esas son tus personas, las que vinieron hacia ti a pesar del veredicto, las que confiaron en su propia experiencia directa por encima del testimonio de segunda mano de otra persona, las que fueron advertidas de que eras peligroso y decidieron descubrirlo por sí mismas. Ese tipo de confianza no se fabrica y no puede ser revocada por una publicación o una campaña o cualquier cantidad de oposición organizada. Se ganó a través de tu disposición a permanecer real cuando ser real te estaba costando todo. Eres el tipo de persona que atrae a los demás sin estrategia ni cálculo, simplemente por ser, simplemente por mostrarte como la cosa real en un mundo saturado de impresiones gestionadas. Eso es extraordinariamente raro y es la cualidad específica que la persona que vino contra ti envidiaba más, porque es la única cualidad que no pueden replicar. No importa cuán cuidadosamente gestionen su imagen. Tú sobreviviste al costo total de la autenticidad y saliste por el otro lado todavía dispuesto a ser real. Ese es el testimonio que ningún argumento puede replicar. No un discurso, una vida. Una vida visible, continua e innegable que dice, pagué todo por esto, y aquí sigo.
los que también fueron informados de que eran demasiado libres, demasiado preguntones, demasiado fuera de las líneas aceptables. Han estado encontrando su camino hacia ti, no a través de ninguna coordinación, a través de la resonancia, a través de la atracción específica de alguien que ha pasado por el fuego y todavía está de pie, todavía brillando, todavía negándose a pedir disculpas por lo que son. Esa reunión es la comunidad que vale la pena construir, no la que te asignó una posición pequeña y esperaba que te quedaras en ella, no la que requería que atenuaras tu luz como precio de entrada, la que se forma porque las cosas genuinas atraen a las cosas genuinas, la que se mantiene unida por la verdad en lugar de ser mantenida por el miedo. Se dictó un veredicto sin que tú estuvieras presente. La evidencia fue curada, selectiva y vestida con el lenguaje de la autoridad espiritual. Se reunieron testigos de entre personas que confiaban en la voz que hacía la reunión. El veredicto fue entregado con la certeza de aquellos que se habían convencido a sí mismos de que estaban haciendo un trabajo sagrado. Culpable. Tú eras el culpable. Tú eras el problema. Tú eras la razón. Y la comunidad lo creyó. Ahí es donde comenzó esto. Un caso construido contra alguien cuya única ofensa real era ser demasiado auténtico, demasiado libre, demasiado vivo para encajar dentro del marco que esta persona necesitaba mantener. Ahora mira cómo están las cosas. El círculo se está disolviendo, no porque nadie haya organizado una intervención, no porque la verdad haya llegado con un megáfono exigiendo retractaciones, sino porque la mentira se cansó. Las mentiras siempre se cansan. Sostener una ficción sobre otra persona requiere mantenimiento constante, alimentación constante, gestión constante, escalada constante. Y las personas reclutadas para cargar con esa ficción se agotaron cargando algo que nunca fue suyo para sostener. El apoyo se va a otra parte. La influencia que se construyó sobre tu disminución se está disolviendo ahora que tu disminución ya no es algo que la gente esté dispuesta a realizar. La voz que emitió el veredicto se está volviendo más fuerte en proporción inversa al tamaño de la audiencia que aún escucha. Tú todavía estás aquí. La mentira no lo está. El veredicto se está disolviendo en las manos de las mismas personas que fueron reclutadas para hacerlo cumplir. El valor para decirlo en voz alta se está construyendo silenciosamente en aquellos que han conocido la verdad privadamente durante un tiempo. Ese momento de honestidad colectiva está llegando y no necesitas estar presente para él. La reivindicación nunca requirió tu presencia, solo tu persistencia. Y persististe. No hiciste esto sin costo. No tienes que haberlo hecho sin costo. La persona que atraviesa el fuego no es la que nunca se quemó. Es la que siguió moviéndose mientras se quemaba. Seguiste moviéndote, seguiste hablando. Seguiste mostrándote como la cosa real en un mundo al que se le había dicho que eras un fraude. Y cada día hiciste eso. Cada día elegiste la autenticidad sobre la actuación. Pusiste otro grado de separación entre tú y el veredicto que te entregaron. Juraron que eras el culpable culpable, y la gente está viendo la porquería ahora, hasta la última capa de ella. Ya no creen en las mentiras. No porque alguien les dijera que no lo hicieran, porque te encontraron a ti, al verdadero tú, el que siempre estuvo debajo de cada etiqueta, cada acusación, cada retrato cuidadosamente diseñado de alguien que nunca estuviste cerca de ser, el que sobrevivió al veredicto, el que salió por el otro lado no interpretando la libertad, sino viviéndola realmente. Ese es quien está siendo visto. Ese es quien está siendo elegido. Eso es lo que ningún veredicto, ninguna campaña comunitaria y ninguna cantidad de oscuridad organizada podría quitarte permanentemente. Bienvenido al otro lado elegido. Aquí es donde comienza tu vida real.